Noticias. Muy bien, 1 de la tarde con 31 minutos, hacemos Mediodía en ADN. Muy interesante esto, y es otro de los temas que ha marcado permanentemente la agenda noticiosa. Va a seguirlo haciendo, sin duda. Un estudio de la Superintendencia de Pensiones advirtió que los afiliados perdieron un 5,6% de rentabilidad para su jubilación, dado el movimiento de los fondos de pensiones. Desde la organización No Más AFP alertan que los números de pérdida podrían ser mucho más altos. Nos cuenta de esto Sofía Navarro. Sofía. Hola, Sofía. Hola Manuel, hola Antonio, ¿cómo están? Claro, lo adelantaban este domingo, el diario El Mercurio reveló un estudio realizado por la Superintendencia de Pensiones, el cual dio cuenta de una situación que preocupa bastante. La publicación apunta que dado los traspasos en los fondos de pensiones, los afiliados perdieron un 5,6% de rentabilidad para su jubilación, cifra que sale al calcular el efecto de quienes se cambiaron de fondo entre marzo del año 2014 y enero de este año. ¿Qué significa esto en la práctica? Por ejemplo, si un afiliado tenía 100 millones al terminar enero en su fondo de pensión, podría haber tenido 5,6 millones más. Es decir, si no se hubiese cambiado de fondo, hoy tendría 105,6 millones, pero como se cambió no obtuvo este aumento, dando cuenta así de esta pérdida de rentabilidad del 5,6%. Y aunque es un panorama que es complejo, dado también los tiempos que se viven, donde las AFP han estado en el debate como un posible medio de ayuda, el vocero del movimiento No Más AFP, Luis Mesina, advierte incluso que los estudios de la agrupación concluyen que el porcentaje de pérdida podría ser mayor a lo que se dice en este documento hecho por la Superintendencia de Pensiones. Revisamos entonces lo que dijo el vocero de No Más AFP. El último semestre, para aquellos trabajadores que querían pensionarse, la pérdida acumulada es un 26%. Y si uno va desagregando y toma solamente el cuatrimestre este año, al mes de abril, que recién terminó, la pérdida baja como un 18%. Entonces estamos lejos de la cantidad que dice el superintendente. Lo cierto es que esto devela, una vez más, que este es un sistema absolutamente opuesto a lo que es la seguridad social. No es posible que aquellas personas que cumpliendo con los requisitos, por ejemplo, de edad, hombres con 65 y mujeres con 60 años, hoy día no puedan pensionar, si lo ha dicho la propia autoridad. Mire, tiene que esperar. ¿Esperar qué? Estamos en el marco, en el contexto de una crisis sanitaria y económica mundial. Claro, las críticas que apuntaba Luis Mesina son sobre la falta de seguridad social, en este caso de las AFP, que son una de las consignas que más se repiten también. Pero en lo concreto vale preguntarse el por qué se llega a este porcentaje de pérdida de la rentabilidad. Sobre ello, el experto en Derecho Económico de la Universidad de las Américas, Marcos Valdés, explica por qué se llega a este porcentaje dado el movimiento en los fondos. Las acciones, los instrumentos de rentabilidad, como el dinero, sufren lo que se llama la ley de la oferta y la demanda. Efectivamente, si tiende mucha gente a dirigirse a un fondo, todos los instrumentos que estén dentro de ese fondo van a bajar en precio, porque va a haber mucha demanda. Entonces ahí es cuando uno entiende que estas transferencias, estos traspasos de fondo que está haciendo la gente, le ha significado pérdida a la gran mayoría. ¿Por qué? Porque donde confluye tantos afiliados que quieren un cambio de fondo, incluso el mismo artículo lo presenta, se produce un efecto de mayor demanda y por lo tanto baja. Claro, la ley de oferta y la demanda explicaría un poco este movimiento que se da. Hay que recordar que son varios los movimientos de fondo que han existido en los últimos 6 años, según indica el mismo estudio al cual tuvo acceso el diario El Mercurio. Hay que recordar también que, ligado al tema del FP, hace algunos días parlamentarios de oposición presentaron un proyecto para derogar el decreto que creó este sistema de administración de pensiones y proponían nacionalizar los fondos. En la lista de quienes se sumaron a esta iniciativa se encuentra el senador del Frente Amplio, Juan Ignacio Latorre, quien opinó que con estas pérdidas se da cuenta que se debe cambiar este sistema de administración. En un esquema de capitalización individual, las pensiones dependen de tu desempeño en el mercado de trabajo individual y del desempeño de las bolsas de comercio y del mercado financiero. Eso es nefasto, eso no es seguridad social. Por eso es que a 39 años del funcionamiento del sistema creado en dictadura por José Piñera, como son las AFP, por el decreto de ley 3500, nosotros presentamos un proyecto de ley para derogar ese decreto de ley 3500 y crear un verdadero sistema de seguridad social basado en la solidaridad y que genere pensiones decentes, beneficios definidos a los jubilados. Yo espero que el presidente Piñera siga el ejemplo de otros gobiernos de derecha en el mundo que desprivatizaron
los sistemas de pensiones en las últimas décadas. El parlamentario ahí del Frente Amplio hacía un emplazamiento incluso también al propio presidente Sebastián Piñera, pero esto también es un tema aparte porque existe cierta tensión en la oposición en torno a este debate. Lo decía el propio parlamentario, este 1 de mayo se cumplieron 39 años de la implementación de la AFP y dado el contexto social y sanitario vuelve a ser un tema de discusión. Hay que recalcar también que en el estudio que hace la Superintendencia de Pensiones se concluyó que más de 1.198.000 personas se movieron de fondo al menos una vez y solo el 25% tuvo un éxito en la estrategia de ganar más, lo cual el mismo experto también decía que hay que conocer por qué se logró ganar, cuáles son quizás las características de esas personas, a qué fondos se movieron, que son respuestas que al menos este estudio y la publicación que hace el Mercurio no responde y que también podrían de alguna manera dar luces al movimiento finalmente que va a ocurrir con las AFP en favor de las mismas personas que van a querer jubilar. Claro, y plantea también una cuestión que viene, que a mi manera de ver las cosas, otra crítica al sistema, porque en el fondo lo que dice este estudio de alguna forma desalienta a una de las cuestiones que se nos indicó era una de las virtudes del sistema, que tú podías manejar tus fondos, claro, libre y ampliamente, cuestión que en la práctica no es real, digamos. Por lo tanto, claro, esto de ganarle al mercado, es decir, especializa aún más la operación de esto, eso es lo que yo veo acá de fondo, y nos dicen al ciudadano dejando, oye, déjenlo en manos nuestras esto, no se metan ustedes. Claro. De hecho, esa es la gran duda, ¿no soy o no soy dueño de mis fondos finalmente, ¿no? O de lo que voy acumulando en mi vida laboral. Que ahí el decreto ley, por el proyecto ese que se presentó, claro, ahí está el debate. A ver, lo que ellos están planteando entiendo que es nacionalizar la industria de la AFP, ¿cierto? Pero bueno, los fondos son de cada cual, por lo tanto no están preocupando nada. Un debate que va a seguir abierto e interesante sobre lo que discuta el Congreso y también obviamente con lo que pueda hacer el Ejecutivo con alguna moción al respecto. Sofía, muchas gracias. Gracias. Estás en ADN Noticias 91.7. Información para todo Chile.